Bien, me corresponde hacer un planteamiento general como parte, digamos, de la plataforma de la Escuela de Oviedo, pero ¿verdad? Como mexicano, como anfitrión en este sentido. Hacer un planteamiento de las razones por las que se hace una convocatoria desde una perspectiva filosófica para tratar un tema concreto tan dramático y acuciante para los mexicanos como es el crimen organizado de manera general, el narcotráfico de manera particular y sus relaciones con la sociedad, la persona y el Estado. La idea de oradores de muro es un término que utiliza de manera general Platón en los diálogos, en varios, en la República, en el político, en las leyes, para referirse al crimen, ¿no? Por eso utilizamos ese título, oradores de muros, narcotráfico. ¿Me prestan por ahí un programa, por favor? Claro. Gracias. Oradores de muros, narcotráfico, drogadicción, crimen organizado y el Estado. Les cuento rápidamente una breve historia de la organización de estos encuentros, lo comenté brevemente en la inauguración. Una breve historia de cómo empezamos a organizar esto, y en esta historia debe de quedar justificada la perspectiva filosófica, el papel de la filosofía para analizar problemas como este, y debe de quedar justificada nuestra presencia aquí. ¿Por qué les digo esto? Ya comenté al principio algo sobre el hecho de que traje el proyecto al Instituto Nacional de Ciencias Penales, al doctor Rafael Estrada, lo aceptó de inmediato, pero después tuve dos tipos de reacciones o de respuestas a las personas a las que yo invitaba al encuentro. Cuando le proponía a los invitados, a los especialistas, algunos, no fue el caso de Raúl, pero algunos especialistas, aquí está la clave, yo les decía, oiga, te invito a un congreso, un encuentro, un foro, que se llama Encuentro de Materialismo Filosófico, y entonces me decían, bueno, sí, bien, me interesa mucho, pero yo no soy filósofo, así que yo no sé qué podría decir. Como que de inmediato los que se manejan en el área, en el ámbito de la especialización, en este caso una especialización en crimen organizado, seguridad nacional, etc., su reacción inmediata era, sí, pero yo no soy filósofo, como que no les hacía sentido participar en un encuentro de filosofía. No sé cuál sea el sentir que tienen ustedes ahora en estos momentos, en el entendido de que les estamos hablando desde una perspectiva filosófica, ¿no? ¿Por qué filosofía? ¿Por qué hablar desde la filosofía? ¿Verdad? Ese es un primer tipo de reacciones ante la convocatoria. Los especialistas decían, bueno, sí me interesa, pero en realidad no sabría yo qué decir desde una perspectiva filosófica. Por otro lado, el otro tipo de reacciones con las que me encontré es a quienes invitaba a que vinieran como asistentes generales, ¿verdad?, a los encuentros, y ellos me decían, pero ustedes son especialistas. Era la otra parte de la reacción. Ellos decían, pero ¿y ustedes de qué van a hablar si no eres especialista? Ni los ponentes son especialistas en crimen organizado, en seguridad nacional, en narcotráfico, etc. Y entonces aquí aparece un planteamiento problemático en medio del cual se abre paso lo que es el ejercicio filosófico, porque precisamente la filosofía, tal como la consideramos nosotros desde el materialismo filosófico, que en realidad no es ninguna novedad, simplemente es mantenernos en la tradición platónica de la consideración de la filosofía. La filosofía se considera como un saber de segundo grado que se abre paso en medio de la realidad tal como ésta se da de manera inmediata, ¿sí? La filosofía entonces necesita precisamente de los saberes que nosotros llamamos de primer grado, saberes técnicos, militares, jurídicos, políticos, morales, económicos, ideológicos, etc., en medio de los cuales se abre la filosofía para tratar de sistematizar a otra escala esa realidad, ¿sí? De modo tal que el filósofo es aquel que no lo puede saber absolutamente todo, pero tampoco puede ignorarlo absolutamente todo, sino que está en una posición intermedia, ¿sí? Basta con abrir cualquier diálogo platónico y nos podemos dar cuenta que cada diálogo tiene un tema en particular del que van a hablar, pero prácticamente empiezan hablando de cualquier otra cosa y después entran al tema en cuestión, luego divergen otra vez y al final, casi siempre de cada diálogo platónico, nunca hay una resolución, ¿verdad?
uno termina de leer a Platón y te quedas con la sensación de que no hubo ninguna recomendación de política pública, como ahora eso suena mucho, ¿verdad? Las recomendaciones de política pública, y entonces ahí es donde están los expertos dando recomendaciones de política pública. En Platón no hay una sola recomendación. Prácticamente debaten, discuten problemas, enfrentan argumentaciones e iluminan de alguna manera ciertos problemas, de modo tal que podemos decir que la indagación filosófica de lo que consta es de la modificación de la forma en la que se van planteando distintos problemas a lo largo del tiempo, en función de los avances de los saberes de primer grado, los saberes tecnológicos, técnicos, políticos, militares. Y así como se va, por tanto, la filosofía viene después de ese avance científico, tecnológico, político, militar. Es decir, viene al compás de la realidad, tal como esta se va dando, ¿sí? Esto es lo que entonces nos podría poner en la situación de justificar la convocatoria de un encuentro de filosofía. Después se hablará de lo que es el materialismo filosófico como tal. Hay algunos datos que están puestos ahí en el programa sobre lo que es el materialismo filosófico, pero la justificación de los encuentros, digamos, de la perspectiva filosófica para abordar un problema viene dado porque la filosofía surge históricamente en medio de una crisis política. Por un lado está lo que yo acabo de decir, que la filosofía es un saber intermedio de segundo grado en medio de los saberes de primer grado, y en donde el filósofo no puede saberlo absolutamente todo, pero tampoco desconocerlo absolutamente todo. Por otro lado, hay que entender que la filosofía, en su contexto de origen, de génesis histórica, que es en el ámbito greco-helenístico, fundamentalmente en el área, ¿verdad?, de difusión griega, en torno a Platón, surge en medio de una crisis política. Esa crisis política fue el fin de la guerra del Peloponeso, en el 404 a.C., y después el enjuiciamiento y ejecución de Sócrates. Eso representaba una crisis política en distintos planos de la sociedad ateniense, y ahí, en ese contexto, es que Platón organiza la academia. Digo esto porque en nuestro presente, y esto tiene que ver con los comentarios iniciales que hice cuando hablé de las reacciones de las personas a las que yo invitaba, que decían, bueno, pero filosofía, ¿por qué o para qué, verdad? Si de lo que se trata esto es de que entre especialistas se resuelva, y no filósofos. Eso obedece a una historia de la filosofía muy determinada. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la filosofía en el siglo XX, particularmente en la segunda mitad del siglo XX, que hace que la gente piense que los filósofos pues están, o los profesores de filosofía están en las nubes, o están recluidos en un gabinete, doliéndose por la violencia del mundo, o considerándose la conciencia ética, ¿verdad?, y sufriendo por los males del mundo. Eso, ya digo, obedece a una deformación de lo que es la filosofía, y precisamente contra ello es que reacciona la Escuela de Filosofía de Oviedo, porque nosotros reivindicamos el papel de la filosofía en el presente. La filosofía es un saber desde el presente y para el presente. De modo tal que, remitiendo otra vez a sus orígenes históricos en el entorno de Platón, la filosofía precisamente aparece cuando los distintos planos de la realidad, tal como ya lo dije, el político, el ideológico, el militar, el moral, entran en crisis. La necesidad de la filosofía aparece cuando aparecen grandes crisis políticas, porque en esas grandes crisis políticas es cuando quedan comprometidas las ideas constitutivas de todo el sistema moral, de toda la civilización, digámoslo así, de la sociedad política en cuestión. La idea de persona, la idea de libertad, la idea de derecho, la idea de felicidad, la idea de adicción, la idea de justicia, la idea de paz, la idea de guerra, entran en contradicción, quedan comprometidas, su concepción esencial queda comprometida cuando aparecen cuando se dan las crisis políticas. De modo tal que la filosofía no es estar recluido en un recinto, ¿verdad?, en un estrato de paz, ¿verdad?, de tranquilidad, meditando sobre lo que dijo Hegel, Aristóteles o Platón, sino es tratar de entender la realidad, sobre todo en momentos de crisis. Yo creo que estamos todos en posibilidad de dar por evidente
que el problema del crimen organizado y el narcotráfico es uno de los grandes problemas nacionales que tiene México. Recordando la obra fundamental de Andrés Molina Enríquez, Los grandes problemas nacionales de 1909, yo creo que aquí nadie podría levantar la mano diciendo que uno de los grandes problemas nacionales que tiene México hoy es el crimen organizado y su papel en la organización del Estado mexicano moderno. Así que esto, digamos que es un argumento a mi favor en el sentido de que aparece la necesidad de hacer análisis filosóficos. Quizá es cuando la especialidad tiene que no ceder el paso, pero conjugarse o dialogar con la perspectiva filosófica para tratar de ser inteligible el caos que se está produciendo. La estructura que pensamos para los encuentros es precisamente tratar de distinguir planos generales de aproximación al problema. Al problema de la convocatoria: narcotráfico, drogadicción, crimen organizado y el Estado. Todos estamos al tanto del dramatismo con el que están dándose en estos momentos los acontecimientos vinculados al caso de Guerrero, igual a Yotzinapa. Todos estamos al tanto, está en la prensa, en las primeras planas de la prensa está la noticia. En ese caso está compendiada toda la crisis, de alguna manera, político-ideológico-estatal en la que está México, porque tenemos el caso del crimen organizado incrustado en una coyuntura o una estructura política local, partidos políticos involucrados, señalamientos entre distintas instancias del Estado, el gobierno, la Procuraduría General de la República, los partidos políticos dimitiendo, la prensa iluminando uno u otro de los casos, ¿verdad? Indignación social, movilización social, movilización internacional, posicionamiento internacional respecto de México, señalamientos en torno de la capacidad que tiene el Estado mexicano de resolver o no el problema, etcétera, ¿verdad? Desde distintas perspectivas, seas de oposición, seas del PAN, del PRD, de la izquierda, ¿verdad? Seas del PRI y estés en el gobierno, ¿verdad? Son distintas posiciones ante una coyuntura concreta que al parecer está haciendo estallar, o por lo menos está haciendo evidente, al parecer, pareciera, la corrupción general que anida en el seno del Estado mexicano. Por tanto, estamos ante uno de los grandes problemas nacionales, evocando otra vez a Andrés Molina Enríquez. Él señalaba a Andrés Molina Enríquez que en 1909, es un texto proverbial, el de Molina Enríquez, si no lo han leído los jóvenes sobre todo, recomiendo muchísimo que lo lean. Él señalaba que en 1909 el problema fundamental de México era la unificación precisamente de las distintas naciones étnicas que existían en ese momento. El problema fundamental para Molina Enríquez era unificarlos todos en una idea de nación política, con el español como lengua, etc. Y el problema también de la concentración excesiva del poder en el contexto de la dictadura de Porfirio Díaz, más o menos el problema que Molina Enríquez señalaba. Es un texto bastante denso, pero de manera general el planteamiento. Yo recuerdo que en 2009, cuando fue el centenario de los grandes problemas nacionales de Andrés Molina Enríquez, en una entrevista que tuve oportunidad de hacerle al licenciado Porfirio Muñoz Ledo, yo le pregunté, oye, ¿cuál cree que sea a 100 años de distancia, hoy, cuál cree que sean uno o varios de los grandes problemas nacionales de México? Y su respuesta fue inmediata y lapidaria. Me dijo, a 100 años de los grandes problemas nacionales de Andrés Molina Enríquez, nuestro problema sería, uno, que ya tenemos nación, pero ya no tenemos Estado. Así lo resumió Porfirio Muñoz Ledo. Me lo dijo además de pronto, lo tenía claro. Ya tenemos nación, que es aquello que Molina Enríquez estaba tratando de resolver, dándose cuenta que había que unificar todos los distintos sectores socioculturales, etnológicos, unificarlos en una idea de nación política, etc. Y eso cristaliza con la Revolución Mexicana y se remata con el cardenismo. Eso que señaló Molina Enríquez, Muñoz Ledo me dijo de manera inmediata: ya tenemos eso de alguna manera. Bolivia es otra cosa, por ejemplo. Bolivia es otra cosa. Después hablaremos de eso, de la idea de nación política, de la idea de soberanía. Pero por lo menos en México ya se logró consolidar de alguna manera la idea de nación política mexicana, pero el Estado está desmoronándose. Así más o menos me lo resumió Porfirio Muñoz Ledo. Bien, de lo que se trata entonces
tal como vengo exponiendo, es de que a partir de una perspectiva filosófica se trate de sistematizar las partes constitutivas de la realidad en cuestión, de lo que tenemos entre manos, en función del cruce de los distintos planos, ¿verdad?, que están involucrados. Está el plano jurídico, el plano de la salud pública, el plano del poder político, el plano de la ideología, el plano del poder económico, el plano nacional, el plano internacional. Está todo cruzado. Entonces, de lo que se trata es, y claro, está la idea de la democracia, la idea de la participación ciudadana, la idea de la democratización del sistema político como la idea fuerza que en los últimos 20 años se nos presentó como, digamos, la salida maestra o la solución maestra a los problemas de México, ¿verdad? Los problemas de México se habrían de resolver transitando a la democracia, ¿verdad? Es un poco lo que nos han venido diciendo hace 30 años. Precisamente muchos tomaron como ejemplo la transición democrática española, surgieron legiones de analistas de la transición política española, transitólogos, ¿verdad? Los que tengan quizá noticia de la ciencia política contemporánea, habrán oído quizá algún politólogo transitólogo, especialista, otra vez los especialistas en transición democrática, etcétera, ¿verdad? Que al parecer hay una fórmula para transitar a la democracia. Y entonces se trata pues de aplicar la fórmula, ¿verdad? Cómo se transita a la democracia. Bien, entonces lo que vamos a intentar hacer aquí, y esta es la prueba de fuego, digámoslo así, de estos encuentros desde nuestra perspectiva, es ofrecer una matriz conceptual sistemática para hacer inteligible, digamos, ese caos que al parecer nos está en medio del cual o en función del cual pareciera que el Estado mexicano está descomponiéndose a 100 años de la redacción de los grandes problemas nacionales de Muñoz Enríquez. Para ello, entonces, organizamos los encuentros en 3 planos generales. Un primer plano en donde está el tema en cuestión, narcotráfico, drogadicción, crimen organizado, en su relación con el Estado y también en función de las relaciones de los Estados. El crimen organizado y el Estado y los Estados. Primer plano. Ese es un plano de aproximación al problema. Un segundo plano es el que tiene que ver, o es en donde se dibujan las relaciones entre la persona y la sociedad y el crimen organizado y la drogadicción. ¿Sí? Primero, relación del problema en función de la dialéctica con el Estado y también en función de la dialéctica entre Estados, el plano político, digámoslo así, de poder político. Segundo plano, relación entre la persona y la sociedad con el problema en cuestión. Y un tercer plano, en donde están otras caras de poliedro, ideologías, cultura, crítica cultural, producciones ideológicas que tratan de interpretar el problema en cuestión. ¿Sí? 3 planos, entonces. El Estado, sociedad de la persona y luego ideologías que están cruzándose. Y de esa manera nosotros podremos tener la posibilidad de movernos entre distintos ámbitos categoriales. Si fuéramos aquí todos especialistas en derecho penal, bueno, estamos en una institución de especialidad en derecho penal, casi todos entiendo que son abogados o que están por serlo. Si nosotros nos hubiéramos reunido desde la perspectiva de las categorías jurídicas, estaríamos aquí analizando las implicaciones de la legalización y legalización y nos moveríamos estrictamente en ese terreno categorial. Si estuviéramos en una facultad de antropología, ¿verdad?, pues a lo mejor la perspectiva sería totalmente distinta. Veríamos desde una escala antropológica lo que significa la producción de la coca en Bolivia como un producto cultural propio de esos pueblos originarios, se nos dirá, ¿verdad? Y entonces estaríamos analizando a otra escala y con otras coordenadas el mismo problema. Si estaríamos en una facultad de economía, pues lo veremos como uno de los grandes éxitos de la economía capitalista, ¿verdad? No hay industria más rentable en fin, Steve Jobs es un Boy Scout, ¿verdad? Comparado con lo que al parecer está ocurriendo con la empresa, ¿verdad? La empresa del narcotráfico, pues al parecer la liquidez que produjo, la liquidez económica que produjo en los últimos años, salvó a algunos sectores del sistema financiero internacional, en medio de la crisis total. El dinero producido por el narcotráfico y filtrado a través de las casas de cambio generó seguridad y salvó de alguna manera el sistema financiero internacional. No es cosa, es decir, petróleo y narcotráfico son las dos grandes commodities, ¿verdad?, del capitalismo contemporáneo. Si recordáramos la estructura de las facultades
medieval. Se recordarán que las universidades medievales estaban organizadas en 3 grandes facultades, ¿verdad? Derecho, Medicina y Teología. La Facultad de Derecho se ocupaba de la salud del cuerpo social, la medicina, la salud del cuerpo individual, y la de Teología, la salud del alma, ¿verdad? Así estaban organizadas las universidades, las facultades medievales. Digamos que el primer plano al que me referí, las relaciones entre el crimen organizado y el Estado, estará situado en la perspectiva de la Facultad de Derecho, ¿verdad? Medieval. Y en los otros 2 planos, personas, sociedad e ideologías, ¿verdad?, estarán quizá, ¿verdad?, vinculadas con la Facultad de Medicina, que tiene que ver con la salud del cuerpo, ¿verdad?, y la salud del alma, por aquello de las alucinaciones que produce el consumo de distintos estupefacientes. Un poco para situarnos históricamente, ¿verdad? Bueno, en el contexto medieval. Después ya verán la formidable exposición que harán nuestros invitados de Oviedo. Ellos hablarán en estas perspectivas: lo que significa la persona, ¿verdad?, y el problema del consumo, qué es drogadicción, todo es droga, es lo mismo el tabaco que la marihuana, que la cocaína, etc. Ahí es necesaria una consistencia conceptual para poder sistematizar eso. Y después, por otro lado, analizarán qué es el Estado, porque claro, para analizar cada una de estas cuestiones se necesita una teoría del Estado, una teoría de la política, una teoría del poder político, una teoría antropológica, una teoría de la ley, una teoría jurídica, ¿verdad? Distintas teorías, ¿verdad?, incorporadas en una plataforma filosófica coherente que nos permita sistematizar esto. Pues no esperaba que me lo fuera a memorizar, ¿verdad?, pero esto es lo que tenía en las notas, así que ahí vamos. La otra parte que tenía pensado exponer es seguirme de un método dramático, vamos a ponerlo así, para darle un poco de dramatismo al... Eso. Intenta habilitar la conexión con el servidor. Para darle dramatismo, un poco de dramatismo al encuentro, así como si estuviéramos en un concierto, ¿verdad?, de Beethoven o de Wagner. Voy a tocar unos acordes para ponernos en situación. Y hice una selección de 3 tipos de textos para tocar un acorde en función de cada plano. No sé si ustedes conozcan a Roberto Saviano, que es un periodista italiano, tipo raro, misterioso, que nunca se sabe para quién trabaja, pero es bueno. Eso es siempre importante saberlo, ¿verdad? No sé si lo conozcan, quizá no, ¿verdad? Bueno, es un escritor bastante bueno, sorprendentemente bien escribe. Y él, curiosamente voy a citar a 2 autores italianos, que ya hay una señal ahí, ¿verdad? La idea de mafia, inmediatamente uno piensa ¿verdad?, en Lucky Luciano o El Padrino, la cosa no está. Voy a citar a 2 autores italianos. Primero voy a hablar sobre Roberto Saviano. Roberto Saviano es un tipo muy joven, vive las 24 horas del día escoltado, con escolta, porque está amenazado por la mafia italiana. Él escribió un libro hace algunos años que se llama Camorra. Camorra es la mafia napolitana. La mafia italiana son 3: la Cosa Nostra Sicilia, la Camorra napolitana y la 'Ndrangheta Calabria. Él escribe un libro sobre la Camorra y la Camorra lo tiene amenazado de muerte. Y hace poco acaba de escribir un libro sobre el contexto del problema del crimen organizado internacional, y habla sobre México. Y el libro se llama 000, cómo la cocaína gobierna el mundo. Voy a citar el inicio del libro y les pido que sitúen esto que voy a leer en el segundo plano del que les hablé: el problema de la persona y la sociedad con relación a la droga y el consumo. El asunto es el consumo. Digamos, vamos a analizarlo desde la perspectiva de hablando en términos económicos, vamos a plantearnos desde la perspectiva de la demanda, del consumo. ¿Qué significa eso? Evidentemente que
está escrito con el ánimo, ¿verdad?, de producir de inmediato la reacción del lector. Además está muy bien hecho. El texto está muy bien escrito. Y te sitúa, te pone nervioso, así. ¿No? Entonces lo voy a leer, ya les digo, como un acorde para poner, primer acorde. Son 2 páginas, así. Intentaré ser claro y coherente. Dice así Roberto Soriano. Roberto Soriano tendrá, es del 79, tiene 20 y tantos años. Dice así. Se llama Coca número 1, es el primer capítulo. Dice así. La coca la consume quien ahora está sentado a tu lado en el tren y la ha tomado para despertarse esta mañana, o el conductor que está al volante del autobús que te lleva a casa porque quiere hacer horas extras sin sentir calambres en las cervicales. Consume coca quien está más próximo a ti. Si no es tu padre o tu madre, si no es tu hermano, entonces es tu hijo. Si no es tu hijo, es tu jefe o su secretaria, que esnifa solo el sábado para divertirse. Si no es tu jefe, es su mujer, que lo hace para dejarse llevar. Si no es su mujer, es su amante, a quien él se la regala en lugar de pendientes y aún mejor que diamantes. Si no son ellos, es el camionero que trae toneladas de café a los bares de tu ciudad y no podrá resistir todas esas horas de autopista sin coca. Si no es él, es la enfermera que está cambiándole el catéter a tu abuelo y la coca hace que le parezca todo más liviano hasta las noches. Si no es ella, es el pintor que está repintando la habitación de tu chica, que ha empezado por curiosidad y luego se ha encontrado con que ha contraído deudas. Quien la consume está ahí contigo. Es el policía que está a punto de pararte, que esnifa desde hace años y ahora ya se han enterado todos y lo escriben en cartas anónimas que mandan a los oficiales esperando que lo suspendan antes de que haga alguna tontería. Si no es él, es el cirujano que está despertándose ahora para operar a tu tía y con la coca es capaz de abrir hasta 6 personas en un día, o el abogado al que tienes que ir para divorciarte. Es el juez que se pronunciará sobre tu causa civil y no considera que eso sea un vicio, sino solo una ayuda para disfrutar de la vida. Es la cajera que está dándote el billete de lotería que esperas que pueda cambiar tu suerte. Es el ebanista que te está montando un mueble que te ha costado el sueldo de un mes. Si no es él, la consume el montador que ha venido a tu casa a instalar el armario de Ikea que tú solo no sabrías ensamblar. Si no es él, es el administrador de la comunidad de vecinos de tu edificio que está a punto de llamarte por el portero automático. Es el electricista, precisamente ese que ahora está intentando cambiarte de sitio el enchufe del dormitorio, o el cantautor al que estás escuchando para relajarte. Consume coca el cura al que te diriges para preguntarle si puedes confirmarte porque tienes que bautizar a tu sobrino y se sorprende de que todavía no hayas recibido ese sacramento. Son los camareros que te seguirán en la boda del sábado próximo, que si no esbufaran, no podrían tener tanta energía en esas piernas durante horas. Si no son ellos, es el concejal que acaba de adjudicar las nuevas islas peatonales y la coca se la dan gratis a cambio de favores. La consume en la parquecoches, que ahora ya solo se siente contento cuando esnifa. Es el arquitecto que te ha remozado el chalet de las vacaciones. La consume el cartero que te ha traído la carta con tu nueva tarjeta de débito. Si no es él, es la chica del centro de llamadas que te contesta con voz sonora preguntándote en qué puede ayudarte. Esa viveza, igual en todas las llamadas, es efecto del polvo blanco. Si no es ella, es el ayudante que ahora está sentado a la derecha del profesor y espera para hacerte el examen. La coca le ha puesto nervioso. Es el fisioterapeuta que está intentando ponerte la rodilla en su sitio. Es a él, en cambio, la coca le vuelve sociable. Es el delantero quien la consume, ese que ha marcado un gol arruinando de la quiniela que estabas ganando a pocos minutos del final del partido. Consume coca la prostituta de la que vas antes de volver a casa, cuando tienes que desahogarte porque ya no puedes más. Ella toma la coca para no ver más a quién tiene delante, detrás, encima o debajo. La toma el gigoló que te has regalado por tus 50 años, tú y él. La coca le da la sensación de ser el más macho de todos. Consume coca el sparring con el que te entrenas en el ring para tratar de adelgazar. Si no es él quien la consume, es el instructor de equitación de tu hija, la psicóloga a la que va tu mujer. Consume coca el mejor amigo de tu marido, ese que te corteja desde hace años y que no te ha gustado nunca. Si no es él, es el director de tu escuela. Esnifa coca el bedel, el agente inmobiliario que se está retrasando precisamente ahora que habías podido escaparte para ver el piso, el departamento. La consume el guardia jurado, ese que todavía se peina con gel cuando ya todos se afeitan el pelo. Si no es él, es el notario que preferirías no volver nunca más.
que consume coca para no pensar en las pensiones alimenticias que tiene que pagar a las mujeres que ha dejado. Si no es él, es el taxista que despotrica contra el tráfico, pero luego vuelve contento. Si no es él, la consume un ingeniero al que estás obligado a invitar a casa porque quizá te ayude a dar un salto en tu carrera. Es el guardia municipal que está poniéndote una multa y mientras habla, suda muchísimo aunque sea invierno. O ese limpiacoches de los ojos hundidos que logra comprarla pidiendo préstamos. O ese chico que llena los coches de octavillas, 5 en cada uno. Es el político que te ha prometido una licencia comercial, ese al que has enviado al Parlamento con tus votos y los de tu familia y que siempre está nervioso. Es el profesor que te ha echado de un examen al primer tutubeo. O es el oncólogo con el que ahora vas a hablar, que te han dicho que es el mejor y esperas que pueda salvarte. Él, cuando esnifa, se siente omnipotente. O es el ginecólogo que se está olvidando de tirar el cigarrillo antes de entrar en la habitación para visitar a tu mujer que tiene los primeros dolores. Es tu cuñado, que nunca está contento, es el novio de tu hija, que en cambio siempre lo está. Si no son ellos, entonces es el pescadero que se luce arreglando el pez espada, o es el empleado de la gasolinera que derrama la gasolina fuera de los coches. Esnifa para sentirse joven, pero ya ni siquiera es capaz de volver a poner en su sitio la pistola de la manguera. O es el médico del seguro al que conoces desde hace años y que te hace pasar primero sin esperar turno porque en Navidad sabes qué regalarle. La consume el portero de tu edificio, pero si no la consume él, entonces la está consumiendo la profesora que da clases particulares a tus hijos, el profesor de piano de tu sobrino, el sastre de la compañía de teatro a la que irás a ver esta noche, el veterinario que cura a tu gato, el alcalde con el que has ido a cenar, el constructor de la casa en la que vives, el escritor al que lees antes de dormir, la periodista a la que escucharás en el noticiero. Pero si pensándolo bien, ¿crees que ninguna de estas personas puede esnifar cocaína? O bien eres incapaz de verlo, o mientes. O bien, sencillamente, la persona que la consume eres tú. Este es el primer acorde, que tiene su tensión, ¿verdad? Genera tensión y te invita a leer el libro, que no tiene desperdicio. Que es escalofriante. Está muy bien escrito y es escalofriante lo que va contando. Es un poco la historia de la mafia, de los cárteles mexicanos, sus vínculos con la mafia italiana, después un poco habla de la mafia rusa, y como dice su título, te explica cómo la cocaína gobierna el mundo. Desde nuestra perspectiva, inmediatamente tú lees esto y parece, desde la perspectiva del materialismo filosófico, nosotros inmediatamente detectamos, o se podría detectar un problema que es lo que nosotros llamamos un reduccionismo monista, es decir, pareciera que todo está relacionado con esto. Ese es bueno, ya les dije, es un efecto dramático que quiere producir el autor. Aquí pareciera que la coca está por todos lados, ¿verdad? Y que no hay manera de zafarse. Es un efecto dramático que busca, ¿verdad? Entonces, bueno, sirve para también ponernos tensos todos. Y como argumento para después armar la discusión. El otro autor que voy a leer es otro italiano, que se llama Leonardo Sciascia. Él es un escritor siciliano, muere en 1989, y espléndido, es lector breve, autor breve, y como buen siciliano era imposible que su novelística no tuviera que ver con la mafia, las relaciones entre la mafia, el poder político, el poder religioso, etcétera, ¿verdad? Como el gran problema de Italia, de la Italia moderna. Y es interesante citar a estos dos autores italianos porque la entrevista que le hacen a Sciascia, le edita el Fondo de Cultura Económica, se llama Leonardo Sciascia, Sicilia como metáfora. Es una entrevista de 1979, que le hace una periodista francesa, Marcel Padovani, de 1979. Y es interesante porque en este momento, en los fines de los 70, Sciascia está diciendo aquí que Sicilia es la metáfora del mundo. Dice, como funciona Sicilia, funciona el mundo, ¿verdad? Pues coincidentemente podríamos decir que Saviano dice que ahora la metáfora del mundo es México. Él dice, para entender el capitalismo actual, tú necesitas entender el mundo de la cocaína, y para conocer el mundo de la cocaína necesitas conocer a México. Dura verdad, una muy dura verdad, ¿verdad? Pero eso es lo que nos obliga a analizarlo a otra escala, para ver
ante qué estamos, ¿verdad? Y qué se puede hacer. Voy a pintar algo que, como no perdí mis notas, ¿verdad? Pues aquí seguro están, pero algo que olvidé. Ya, para que no se me vaya. ¿Qué no es este encuentro? La he olvidado. ¿Qué no es este encuentro? Ahora que termine la lectura voy a acabar con eso. ¿Qué no es este encuentro? Bien, entonces les dije que lo de Saviano, que podríamos decir que Saviano dirá, la metáfora, México es la metáfora del mundo, ¿verdad? ¿Cuál tercer mundo en su desarrollo? Nada. Estamos en el núcleo del mundo, desde esta perspectiva, desde la perspectiva de Jerusalén es el centro del mundo, pero a otra escala, ¿verdad? O Roma, y ahora Damasco, en fin, pero Siria, etcétera, ¿verdad? Pero él tiene esa tendencia a reducirlo todo, y ahí, entonces ahí nosotros de inmediato detectamos desde el materialismo filosófico detectamos ese reduccionismo a una causa sola. Es como la crítica que hacemos al marxismo vulgar, consiste en señalar que el marxismo plantea que todo se explica por la lucha de clases, y nosotros decimos no todo. No se niega la lucha de clases, pero ese es un reduccionismo monista. Está la lucha de clases, pero otros factores también. Entonces, lo que acabo de leer de Saviano lo situamos en el segundo plano del que les hablé, el plano del problema de la persona y la sociedad en su relación con las drogas y el consumo, ¿verdad? Sea legal o ilegal, eso no importa. Hay un consumo que Saviano nos dice que está en todos lados, ¿verdad? Aunque uno no lo quiera ver, y si no lo vemos es que descubre por ti. Ahora lo que les voy a citar es esta entrevista que le hace Marcel Padovani a Sciascia, y esta quiero que la situemos en el primer plano del que les hablé, en el plano de la organización, de la configuración real de los estados en su relación con el crimen organizado, en este caso la mafia, ¿sí? Para que luego se vea que al parecer hoy se están descubriendo grandes conflictos y grandes vínculos del poder con la mafia, etcétera, ¿verdad? Estamos todo el día con eso, ¿verdad? Entonces la prensa anuncia, este tiene relación con este otro, miren, ¿no? Las fotos, no es que aquí hay otra foto y acá también, en fin. Entonces uno se mete a internet y está bombardeado de información. Entonces de lo que se trata es de sistematizar eso, ese es el asunto. O sea, creo que todos nosotros somos capaces de buscar por entender toda la información sobre eso. Todo está prácticamente disponible, ¿verdad? En internet. Historia de los cárteles, historia de la mafia, vínculos, videos, narcopelículas, todo está disponible para todos nosotros. De lo que se trata es de sistematizarlo y hacerlo inteligible. Y esa es la gran apuesta, digámoslo así, de estos encuentros. Esta entrevista que le hace Marcel Padovani a Sciascia, ojo, 79, seleccioné 4 fragmentos, hombre, sí. Pero bueno, tenemos 3 días de discusión, así que prisa no hay, es lo que menos hay. Voy a leer estos 3 fragmentos, los organicé, los titulé de esta manera. Un primer fragmento que nos refiere ya no al consumo y la problemática que hay, si eso tiene un efecto de disolvencia social, de disolución moral, ¿verdad? De desfallecimiento moral, etc. Eso ya no, sino es el papel de la mafia como un grupo de poder que tiene monopolio de la violencia, en el entendido de que el núcleo del Estado, de todo Estado, es el monopolio de la violencia. Y entonces ahí no hay que perder de vista que las mafias en todo el planeta, son organizaciones en guerra permanente. No conocen la paz, o la paz es la lucha para ellos, ¿verdad? Entonces están en guerra permanente, y eso les da un estatuto político problemático, inquietante, pero real, está ahí, están en guerra permanente, y entonces ellos usan la violencia, ¿sí? Y la violencia es el contenido del poder, esto le decía Lenin. El contenido del Estado es el poder, el contenido del poder es la violencia. Entonces, la primera fragmento tiene que ver con la mafia como centro de concentración de poder y violencia, y que por tanto lo sitúa como uno de los componentes del núcleo de toda sociedad política. Esto es muy delicado decirlo, ¿verdad? Pero bueno. Y pues es esclarecedor lo que le dice Sciascia. Pregunta Marcel Padovani a Leonardo Sciascia: ¿cuál es la labor de la mafia
recaba votos, y entonces dice, la entrevistadora dice, ¿cuál es la labor de la mafia? Recaba votos para las elecciones. Normalmente aquí se escandaliza, ¿no? Nos escandalizamos porque no logramos transitar la democracia, porque hay acarreo de votos, y aquí dice, Padevani de entrada dice, la mafia, una de sus labores es recabar votos para las elecciones. Asesina según esto es 79 y pareciera que estamos ahorita leyendo la página de la prensa de hoy. Por eso pero eso es aquí el interés, ¿verdad? Para situarnos históricamente y tampoco espantarnos demasiado, digámoslo así, ¿verdad? O que no nos consideramos engañados. Bien, ya no voy a frenarme para leer. ¿Cuál es la labor de la mafia? Recaba votos para las elecciones. Asesina según estrictos intereses de clan, intereses económicos e intereses de poder. Impera sobre la subcontratación pública. Aunque por un lado parece que protege a la población, por el otro le merma sus recursos, extrayendo porcentajes y diezmos allí donde haya una fuente de beneficio. Aunque algunos conserven una imagen romántica de ella, muy de fines del siglo XIX, también organiza las principales redes de droga en el mundo, así como el tráfico de diamantes. Es como una llaga incurable en la realidad siciliana y aún italiana. Los partidos de izquierda y el movimiento sindical han pagado un alto tributo en muertos para destruir el poder mafioso. Gracias a la reforma agraria, que siguió a las luchas campesinas y a las ocupaciones de tierras, los partidos y los sindicatos de izquierda consiguieron alejarla del campo, donde dominaba, e introducir de manera más general una nueva moralidad en el país. Pero la mafia no ha muerto todavía, aun cuando en la actualidad esté tan desconcertada que tenga grandes dificultades para adjudicarse un jefe. ¿Cuál es, en su opinión, la evolución de la mafia? ¿Por qué nació en Sicilia Occidental? ¿Cómo se fue ramificando después? ¿Qué es lo que ha cambiado desde hace 20 años, es decir, en la posguerra, en las relaciones de la mafia con la población, con el poder, con los partidos políticos? Aquí está situándonos en el núcleo del asunto, ¿verdad? Como decía Maquiavelo, en la verdad efectiva de las cosas. Nos dejamos de historias y de legalidades y nos sitúa cuál es el papel de la mafia en sus relaciones con el poder y la organización del Estado, ¿no? ¿Por qué la democracia cristiana se ha servido y sin duda todavía se sirve de la mafia? El que haya pasado del campo a la ciudad y después de la especulación inmobiliaria al tráfico de drogas, ¿no revela también las dificultades que tiene la mafia? ¿Por qué parece haber una cierta ambigüedad en el ánimo de los sicilianos frente a esta asociación de criminales de derecho común? Y entonces responde Leonardo Sciascia. Bueno, ya Padovani ya pone el asunto, ¿verdad?, en sus justos quicios. Pero entonces le dice Sciascia: mi recuerdo más remoto de la mafia se remonta a los grandes procesos penales que abrió Mori, jefe de policía, en 1927, 28 y 29. Contexto fascista en Italia, régimen fascista, contra el fenómeno mafioso que hacía estragos en Sicilia. Oí hablar entonces de detenciones de mafiosi, de personajes notables encarcelados en los calabozos del reino, porque se había descubierto que estaban vinculados a la Onorata Società. Racalmuto poseía una mafia relativamente fuerte, una cincuentena de personas, y ya ni se contaban las muertes violentas porque las habían prácticamente todos los días. Los órganos de la represión no eran menos consecuentes: 80 carabineros y una delegación de la Pública Sicurezza, agentes de policía, para una población de 13.000 habitantes, la cual en la actualidad goza únicamente de 10 carabineros. La represión que Mori llevó a cabo fue tan fuerte y estuvo tan bien organizada que durante años no se hablaba sino de detenciones. ¿Había decidido el fascismo extirpar la mafia de la isla y después de toda Italia? Hoy en día algunos siguen negando que el fascismo haya emprendido esta batalla. Pero no los entiendo, pues si el fascismo optó en un principio por la represión antimafiosa, es por la comprensible razón de que dos mafias no pueden coexistir en el mismo país con carácter duradero. Dos mafias no pueden coexistir con carácter duradero en el mismo país. El antiguo alcalde de Racalmuto también fue detenido, y hay que dejar constancia de que con el consentimiento general, pues todo el pueblo, aunque no lo dijera abiertamente, está de acuerdo en que estas medidas de orden público eran necesarias. Daban la impresión de una gran limpieza. Por lo demás, la mafia fue tan bien extirpada que en adelante no tuvimos el honor de ver la sombra de un mafioso en Racalmuto, que es la ciudad de donde era él. Pero quiero agregar de inmediato que se trata de un caso particular. No obstante, el fenómeno de la mafia en su verdadera naturaleza, en su acepción profunda, yo no lo palpé sino hasta la posguerra, cuando los norteamericanos, que acababan de desembarcar en Sicilia,
se organizaron para llevar a cabo una pura y simple operación de reunificación de la mafia, la cual había escogido, como es natural, el campo antifascista en el momento oportuno y ante la perspectiva de una victoria aliada, había mostrado un pedigrí político satisfactorio. Parece, pues, que los norteamericanos llegaron a nuestras costas con listas de personas de confianza en los bolsillos, sorprendentemente casi todos ellos mafiosos, a las que asignaron de inmediato puestos de responsabilidad. Fue así como una buena parte de los alcaldes de Sicilia occidental acabó asociada oficialmente a la mafia. Problema, ¿no? Suena un drama nacional, ¿verdad? Les está explicando que esto es la Italia esta es la organización real del poder de la Italia de posguerra, ¿no? El que era considerado su jefe supremo, don Calogero Vizzini, al que llamaban don Calò, fue nombrado alcalde de Villalba. Y lo mismo desde la más pequeña hasta la más grande de las aldeas. Hoy sabemos que los servicios secretos norteamericanos se valieron de la mafia de los Estados Unidos de origen siciliano para organizar el desembarco en Sicilia. Nos estamos situando en el núcleo del Estado, en el núcleo de poder del Estado, y quién tiene control de la violencia o posibilidades de violencia. Y ahí articulas el núcleo del Estado. Ya luego lo haces legal o ilegal, eso ya tiene después. Segundo fragmento que voy a citar, igual, en el contexto o situándolo en la idea de la mafia como centro de concentración de poder y violencia. Y atención aquí con lo que voy a decir cuando se refiere al papel o a la relación que tuvo el fascismo, atención con esto del fascismo y la mafia, y el papel del tránsito del fascismo a un sistema democrático y la idea de que el problema de dar respuesta a la pregunta de si la democracia es la salida a los problemas, como por ejemplo el crimen organizado. Fíjense lo que dice. Dice, la administración aliada en efecto llevó a cabo una restauración y una revaluación de la mafia siciliana. Se puede pensar que se trata de un fenómeno completamente aberrante, salvo si se tiene en cuenta que la mafia había sido durante mucho tiempo separatista en el plano político y se había convencido de que los Estados Unidos querían hacer de Sicilia la 49ª estrella de la bandera norteamericana. No fue sino más tarde cuando la mafia se dedicó a apoyar a los partidos nacionales italianos, a partir de que comprendió que los Estados Unidos no tenían ni ganas ni interés de hacer de Sicilia una entidad autónoma de Estados Unidos. Así fue como la mafia pasó del protectorado norteamericano al protectorado demócrata cristiano. Del protectorado norteamericano para organizar el desembarco luego de la Segunda Guerra Mundial al protectorado demócrata cristiano. Pues la mafia está siempre, por definición, del lado del poder. En este contexto se ubica la historia de Salvatore Giuliano, bandido siciliano de camino real antes de convertirse en instrumento de la mafia y de la democracia cristiana, y que fue utilizado por estos dos poderes mientras resultó utilizable. La mafia ha tenido siempre con el bandidaje una relación de estricta conveniencia. Lo sostiene mientras saca de él algún provecho, pero si este apoyo puede llevar a una ruptura con el Estado, entonces la mafia se alía con el Estado para eliminar a los que están fuera de la ley. Pura relación poder y Estado y partidos políticos. La historia de Salvatore Giuliano, quien masacró a los trabajadores del 1 de mayo de 1948 en Portera de la Ginestra, en Sicilia, marca el punto de conveniencia máximo del bandidaje con la mafia, a la que en este caso la democracia cristiana le había encomendado que asestara un golpe a los partidos de izquierda, porque consideraba que tenían demasiada fuerza. Después de este episodio sangriento, 11 muertos, aquí es un poco cándido, ¿verdad? El escándalo de Brown está en Italia y en los 70, 11 muertos en el contexto mexicano es prácticamente nada, ¿no? Lo que ya nos sitúa en otra escala. Pero bueno, de lo que se trata de entender es el argumento y las relaciones que está señalando. Después de este episodio sangriento, la mafia fue tomada cada vez más distancia con Salvatore Giuliano, que no cabe duda se había sobrepasado. Por lo demás, la mafia había encontrado otros medios, otros métodos, otros hombres que no implicaban ya forzosamente la utilización sistemática de la violencia. No se acababa de proclamar la autonomía regional y con ella la perspectiva de jugosos beneficios en relación con la gestión del tesoro público por los autóctonos y con las reparaciones que el Estado italiano reconocía que había que llevar a cabo en la isla. De estas reparaciones nacieron no solo la promoción de las actividades de la mafia, sino también la industrialización bárbara de Sicilia.
con la construcción de esas catedrales en el desierto, que son las fábricas cuando no se benefician de un tejido económico y social adecuado y de especulación inmobiliaria para terminar. Sí. Sicilia puede beneficiarse de un tipo de desarrollo basado en la agricultura y el turismo, pero se escogió una segunda vía, la de la industrialización a ultranza, que no resolvió nada porque empleó únicamente a una pequeña cantidad de mano de obra y desequilibró zonas enteras de la isla, sembrando por donde quiera que pasara el desorden y la contaminación. La mafia se insertó de manera completamente natural en el proceso de desarrollo industrial, convirtiéndose de nuevo en empresario, gestor, revendedor, intermediario y agente de reclutamiento. Y en cada una de estas nuevas actividades tuvo la habilidad de extraer diezmos, impuestos y porcentajes, acabando por constituir una clase en sí y por justificar la tesis de Hobsbawm. La mafia, según Hobsbawm, es una especie de burguesía, representa incluso la única burguesía posible en Italia. La mafia, según Sciascia en los 70, representaba la única posibilidad de burguesía en Sicilia. Esta burguesía mafiosa obedece a otras reglas que no son tampoco las de la burguesía clásica, pues el poder mafioso no es hereditario. No se nace mafioso, uno se vuelve mafioso. Cuando se es hijo de mafioso no se recibe ningún imperio en herencia, hay que conquistarlo. Y es así que el poder del más poderoso de los mafiosos se puede trastocar de la noche a la mañana por la irrupción de capas nuevas, la llegada al mercado de miembros recientes que cuestionan aquello que consideran una institución, y es lo más normal, pues el hecho de poseer las más fastuosas riquezas no vuelve legítimo un poder basado en la violencia, la violación de la ley y el abuso generalizado. ¿Quién podría asombrarse de que una violencia más joven o más carente de prejuicios llegara a trastocar una violencia establecida desde hace mucho tiempo y que las batallas intestinas y los conflictos de generaciones llenen las páginas de los periódicos de hechos diversos a la vez que ensangrenten las banquetas de la buena ciudad de Palermo? Bien, esto es cómo está incrustada la mafia en la organización del poder político y en el desarrollo económico. Y ahora viene el tercer fragmento que les quiero leer para ver la relación de la mafia con la democracia, con los sistemas democráticos electorales y con el poder político y el desarrollo económico. Dice esto, sigue hablando Sciascia. ¿Dónde se organiza este poder mafioso? En las cárceles. Las cárceles son las universidades de los mafiosos, en especial la de Giugiardone en Palermo, desde donde a veces los jefes siguen dirigiendo sus asuntos políticos o comerciales. En mi obra de teatro I Mafiosi, quise mostrar cómo había sido posible que la mafia, que ya era fuerte en el Estado borbónico, hubiera encontrado en el Estado italiano el mejor estímulo para su desarrollo, sobre todo gracias al aparato electoral. Se puede concebir así, a contrario, ¿por qué le resultó fácil al fascismo? ¿Por qué le resultó fácil al fascismo, al menos en una primera etapa, entrar en guerra contra la mafia? Al no tolerar el régimen las elecciones libres, el poder político no necesitaba a la mafia para organizar, si era necesario mediante la violencia, el consenso electoral. Se entiende también por qué la democracia proporciona un terreno favorable a la mafia. Es muy triste, pero es así. La democracia y el desarrollo económico son las vigas maestras de la mafia. Es un problema, ese es el núcleo del argumento, desde esta perspectiva. Lo que está diciendo es que la democracia y el desarrollo económico capitalista son las vigas que propician el desarrollo de la mafia. Ahí dejo esto, para analizar las relaciones de la mafia en el contexto de la organización del Estado. No ya tanto el problema del consumo, sino el Estado en sus relaciones con el poder de la mafia. La última cita, que es ya prácticamente un párrafo, tiene que ver con un autor cubano que habla de la relación del régimen, de la Revolución cubana. Esto lo sitúa en un contexto ideológico, político, de Guerra Fría, en el contexto de lo que se conoce como causa número 1, un general del régimen cubano vinculado a la guerra de Angola, que vio la Revolución cubana, Arnaldo Ochoa, estuvo al parecer, eso está ya documentado,
vínculos con el cártel de Pablo Escobar y estaba vinculado con el tráfico de armas, de droga y de marfil. Norberto Fuentes es el autor que voy a citar ahora, es un párrafo breve y hace un comentario que nos remite al problema del narcotráfico como un problema hemisférico, de problemas hispanoamericanos y de geopolítica, digámoslo así. Es muy breve lo que voy a decir, para acabar ya esta parte de lectura de textos. Dice así Norberto Fuentes: había algo en lo que yo no me equivocaba. La principal actividad comercial del ministerio que se había creado como, digamos, para tapar las actividades que se estaban realizando era el tráfico de drogas, pero se consideraba como un asunto político, no económico. ¿Sí? El tráfico de drogas ahora como un asunto político, no económico. Tenía que ver con la independencia. Me había explicado meses antes un funcionario del régimen, secretario ideológico del partido, repitiendo algo que le acababa de escuchar entonces a otro funcionario del régimen, refiriéndose al narcotráfico como vía de escape de los países latinoamericanos. El narcotráfico como vía de escape, esta es otra forma de argumentar y de abordar el problema. Fórmula de escape de los países latinoamericanos. Aunque Antonio de la Guardia, que era uno de los personajes involucrados en ese contexto que terminó fusilado por el régimen, y yo no hablamos sobre este asunto, el narcotráfico y su participación en él, amplia y bastante francamente, hasta el domingo 30 de abril de 1989, 2 días después de que me enviaran a mi casa con más de $500,000 un saco de plástico. Antes de esa fecha, Antonio de la Guardia procuraba explicármelo de la mejor manera, aunque con pocos detalles. Me refiero a él explicarme el punto de vista revolucionario del asunto. No todos los negocios son aborrecibles, decía Antonio de la Guardia. No todos. Hay algunos que es necesario hacerlos. Estamos obligados a trabajar en determinadas áreas y con determinadas mercancías. Si no lo haces, no puedes entrar en la política latinoamericana. Aquí dejo este comentario para abrir, digamos, tocar otra arista del conflicto, del problema. Lo que representa el narcotráfico para los países hispanoamericanos y cómo se puede procesar eso desde un régimen, ya sea autoritario como el cubano, o las posibilidades que existen para procesar ese problema desde la perspectiva de un régimen democrático. Como he comentado, el discurso oficial, tanto a nivel nacional como internacional, plantean que la democratización de las instituciones, el fortalecimiento de las instituciones estatales, la cooperación internacional, ¿verdad?, la idea de la democracia internacional y la aplicación de códigos internacionales como la Convención de Palermo para perseguir el blanqueo de recursos provenientes del narcotráfico, con ese diseño institucional y la democratización de esos procesos, tanto internacional como nacionalmente, se puede resolver el problema del narcotráfico. Eso es lo que aquí vamos a poner en duda y es lo que vamos a discutir, si es pertinente o no abordar el problema desde esa escala o no. Solamente ya para concluir estos comentarios introductorios, señalar qué es lo que no es este encuentro. Este encuentro no es ni una comisión parlamentaria para no es una comisión parlamentaria desde la que se quiera esclarecer este o aquel acto concreto, ¿verdad?, de violencia o de narcotráfico. Tampoco es un tribunal institucional del Estado desde el que se vayan a emitir acusaciones en uno u otro sentido. Mucho menos es un tribunal filosófico que desde una pretendida superioridad ética o moral se haga condena o se quiera hacer condena del estado de las cosas. Eso es lo que no es este encuentro. Ni tribunal, ni comisión, aquí no va a haber un dictamen general, tampoco necesariamente tiene que haber una recomendación de lo que se tiene que hacer el gobierno o la sociedad, sino es la convocatoria de para que hacer coincidir o converger distintas escalas de argumentación sobre el problema en cuestión y tratar de hacer, como dije al inicio, sistemático y coherente el caos que al parecer tiene el Estado mexicano en un estado de descomposición de magnitudes alarmantes. Con esto terminaría mi intervención.
planteando distintos argumentos y perspectivas para abordar el problema, y a lo largo de las sesiones pues se profundizará en distintas ponencias e intervenciones sobre el particular. Muchas gracias.